¿Qué es la DACA? La DACA es el proyecto de ley de acción diferida para los llegados en la infancia. Por sus siglas en inglés se le conoce como DACA, que proviene del Deferred Action for Childhood Arrivals, que apuntala una política migratoria del gobierno de Estados Unidos que tiene como finalidad beneficiar a ciertos inmigrantes indocumentados. Esta fue anunciada el 15 de junio del año 2012 por Janet Napolitano, quien era la secretaria, y reafirmada en conferencia de prensa por el presidente Barack Obama. Como le fue muy difícil a Barack Obama lograr una mayoría lo suficientemente importante en el Congreso de Estados Unidos en su primera administración para impulsar una reforma migratoria integral que regularizara a entre 9 y 11 millones de indocumentados, pues entonces dijo, pues de todo esto, ¿qué es lo salvable? ¿Quiénes son los que, porque los republicanos decían que no se les podía dar nacionalidad a quienes hubieran faltado al sistema legal estadounidense, a quienes hubieran violado las leyes estadounidenses? Aunque el tema migratorio, más que ser un tema penal, es una falta civil que tiene otra perspectiva. Sin embargo, entonces dijeron, bueno, si el argumento para no aprobar una reforma migratoria integral es que no se puede premiar con legalización a alguien que violó la ley de entrada, entonces, ¿qué pasa con aquellos que no llegaron por su propia voluntad? ¿Qué pasa con aquellos que no tenían un criterio razonable para saber que estaban violando la ley? En este caso, la ley migratoria. Y entonces se empezó a decidir que estos jóvenes justamente no tenían ninguna responsabilidad porque obedecían órdenes de sus padres, de sus mentores, de sus protectores. En ese orden de ideas, pues, cuando se pierde toda esperanza de que en el Congreso de los Estados Unidos vayan a darles cabida, entonces Barack Obama emite una orden ejecutiva. Y en esa orden ejecutiva, decíamos, se apuntala una política migratoria del gobierno de Estados Unidos para beneficiar a estos inmigrantes indocumentados que no habían violado la ley por su propia voluntad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los Dreamers, que se traduce en español castellano como soñadores? Primero, esto lo dice los servicios de inmigración y ciudadanía del gobierno de Estados Unidos. 1. Tener menos de 31 años de edad el día 15 de junio del año 2012. 2. Haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años de edad. Tomen nota, por favor. 3. Haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio del año 2007. 4. Estar físicamente en Estados Unidos el 15 de junio del año 2012 y obviamente poder probar eso. 5. No haber tenido estatus legal al día 15 de junio. 6. Ser estudiante activo, graduado o haber obtenido un certificado de estudios de la escuela secundaria, por lo menos. 6. Haber obtenido un certificado de desarrollo de educación general. 7. Ser un veterano de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No haber sido convicto de algún delito grave, delito menor de carácter significativo o 3 o más delitos menores. No representar ninguna amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. Ahora les voy a decir cuáles son estos delitos menores. Y luego tener presente que DACA no es un derecho ni una ley, es una acción ejecutiva sobre la discreción procesal de la autoridad migratoria y no provee estatus migratorio legal o una vía para la ciudadanía. Digamos que en lo que viene una reforma migratoria integral, DACA es una oportunidad o es una herramienta temporal para que ningún gobierno de Estados Unidos pueda deportar a los hijos de inmigrantes justamente para que no pongan en riesgo por una situación que ellos no se buscaron. ¿Me explico? Ahora, ¿qué información y tarifas se requieren para DACA? Primero, que los soñadores o dreamers tuvieron que proporcionar la siguiente evidencia. 1, que vivían en Estados Unidos en los tiempos prescritos. 2, mostrar prueba de educación y confirmación de sus identidades. 3, tuvieron que pasar antecedentes, huellas digitales y otras verificaciones que buscan identificar características biológicas.
4, la tarifa para solicitar la consideración fue de $495 y luego, amigos, amigas, la renovación cuesta otros $495 adicionales. Este último punto fue polémico, incluso los dos últimos puntos fueron polémicos porque se decía que probablemente, como son, digamos, los sectores más vulnerables de la sociedad en Estados Unidos, probablemente este pudiera ser un motivo que les evitara a ellos cumplir con el pago por la situación económica. Por lo tanto, amigos, amigas, entonces empezaron a movilizar para que ese no fuera, digamos, el motivo por el cual no fuera posible que el soñador cumpliera con el registro y cumpliera con el proceso. Bueno, después, el siguiente punto o la siguiente pregunta que hay que responder es si podría esta información que ellos presentan de buena voluntad y de buena fe a Estados Unidos, si podría ser utilizada contra los Dreamers si se determina que se acaba el programa. Hagan de cuenta, amigos, amigas, como por ejemplo Donald Trump, que lanzó una orden ejecutiva para que echara abajo la de Barack Obama. ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con toda la información? ¿Qué pasa con el tema de la dirección? Que das tu dirección, tu domicilio, ¿no? Tus huellas dactilares, es decir, tienen toda la información. Bueno, preocupados por esto, los defensores de los derechos de los inmigrantes han prometido tomar medidas para evitar que esto suceda. Además, aseguran que toda la información proporcionada al gobierno por los solicitantes de DACA permanecerá en el sistema del Departamento de Seguridad Nacional en aras de que no se haga mal uso de esta información. Los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos, que administran este programa, dicho sea de paso, le darán información al ICE si se le solicita, ojo, entre comillas, cuando exista un interés significativo en la aplicación de la ley o la seguridad nacional. Entonces, amigos, amigas, se supone que tiene que haber un motivo real para que el ICE, que es el encargado justamente de llevar adelante el tema de las deportaciones, que le solicita a los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos información, sobre todo con aquellos que perciben como amenazas a la seguridad nacional o aquellos que hayan cometido delitos que se consideran graves. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, maestro, ¿y entonces cuál es, digamos, la ética que puede haber acá? Justamente por violar el debido proceso, aunque sea una orden ejecutiva, las órdenes ejecutivas, recuerden ustedes que a diferencia de una ley tiene que pasar por una cámara, en este caso en Estados Unidos, que hay un Congreso bicameral, una Cámara Alta y una Cámara Baja. La Cámara Alta es el Senado, la Cámara Baja es la Casa de Representantes. Recuerden ustedes, amigos, amigas, que la diferencia entre la orden ejecutiva y la ley es que la ley tiene que pasar por el proceso de discusiones. Entonces, entra a una de las cámaras, que es la Cámara de origen, pasa a la Cámara revisora, y si lo aprueban en el pleno en las dos, entonces pasa con el presidente para que el presidente firma y entonces se convierte en ley y se publica. Pero este lleva un proceso muy largo. Una ley lleva un proceso muy largo y se requiere de la negociación y del estira y de la afloja de, pues, un montón de todos los congresistas y de los senadores. Sin embargo, una orden ejecutiva, la orden ejecutiva la emite un presidente y tiene una ventaja, que se ahorra todo el proceso pues de discusión, todo el proceso que lleva una ley. La desventaja de la orden ejecutiva es que cuando se va el presidente y llega otro presidente, puede echar para atrás esa orden ejecutiva. En cambio, con las leyes no pasa lo mismo. Con las leyes se requeriría nuevamente apelar al proceso legislativo para derrocarla. Pero esto lleva mucho tiempo, lleva muchos meses, incluso hay proyectos de ley que se tardan años o están guardados ahí en la congeladora. Entonces, esto un poco era lo que intentaba Trump que pasara. Como Barack Obama no la pudo sacar a través del Congreso, entonces emite una orden ejecutiva y decíamos, la desventaja es que la orden ejecutiva se termina cuando llega otro presidente y hace otra orden ejecutiva para eliminar la orden ejecutiva anterior del mismo tema. Entonces, en ese contexto, la Corte dice, bueno, aunque las órdenes ejecutivas no sean ley, tienen que cumplir con la Constitución. No pueden estar en contra de la Constitución. Y esta orden ejecutiva de Trump en contra de los Dreamers, por supuesto que atenta contra la Constitución y contra los derechos básicos.
Bueno, en ese contexto, la información, el manejo de la información por parte de las autoridades de Estados Unidos tiene que ser no necesariamente discrecional, pero tiene que apegarse a un protocolo que está respaldado por la ley, ¿no? Y que está respaldado por la Constitución. Y luego, quienes sientan que se viola su derecho pueden apelar a las cortes y entonces ahí sí, en este caso los jueces tienden a fallar mucho en contra del Poder Ejecutivo. Esto es una buena señal porque entonces habla de una real división de poderes.